¿Y si te dijera que existe un libro capaz de revelar los secretos más profundos del universo? Un manuscrito que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la magia, la ciencia y el poder. Un libro que ha permanecido oculto durante más de 1000 años, esperando ser encontrado. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más fascinantes de la historia medieval. El legendario Grimorio de Merlín. También conocido como el libro perdido del mago más poderoso que jamás haya existido. Pero antes de comenzar este viaje hacia lo desconocido, déjame advertirte algo. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre la línea que separa la leyenda de la realidad. En las brumas del siglo VI, cuando Europa se sumía en la oscuridad medieval, emergió una figura que trascendería los límites de la historia y la leyenda. Merlín. Escuchaste bien, Merlín, sí, el mago Merlín. Pero aquí viene el primer dato que te va a sorprender. Los registros históricos sugieren que Merlín no fue solo un personaje de ficción. Los manuscritos galeses del siglo IX mencionan a Merlin Wld, un druida y profeta que sirvió en la corte del rey Arturo. Pero lo que realmente enciende la imaginación de historiadores y cazadores de tesoros es la constante referencia a un libro que contenía todo su conocimiento. Durante la Edad Media, múltiples fuentes hacen referencia a este manuscrito perdido. El cronista Geoffrey de Manmes, en su Historia de los Reyes de Bretaña, menciona que Merlín poseía un libro de conocimientos ancestrales que guardaba los secretos de la creación. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. En 1191, durante las excavaciones en la abadía de Glastonbury para encontrar la tumba del rey Arturo, los monjes reportaron haber encontrado junto a los restos un cofre de plomo sellado que contenía, escritos en una lengua desconocida. ¿Coincidencia? Espera a escuchar lo que pasó después. A lo largo de los siglos, este libro ha obsesionado a emperadores, alquimistas y eruditos. El emperador Carlomagno envió expediciones secretas por toda Europa buscando el manuscrito. Los templarios, según documentos encontrados en sus archivos, tenían una división completa dedicada a la búsqueda de los escritos del mago. Pero fue durante el Renacimiento cuando la búsqueda se volvió frenética. John Dee, el consejero esotérico de la reina Isabel I de Inglaterra, gastó una fortuna y arriesgó su reputación buscando el libro. En sus diarios privados, Dee escribió: «He visto fragmentos que desafían toda lógica conocida. Si el libro completo existe, contiene secretos que podrían alterar el destino de la humanidad». Pero aquí viene lo más impactante. En 1934, durante las excavaciones arqueológicas en Caerleon, Gales, se descubrió una biblioteca subterránea que contenía manuscritos del siglo VI. Entre ellos, fragmentos de pergamino con símbolos que no coincidían con ningún alfabeto conocido, y referencias constantes a el libro del sabio Mirdin. El arqueólogo responsable, Dr. William Evans, desapareció misteriosamente 3 días después del descubrimiento, llevando consigo todos los fragmentos. Su paradero sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Los expertos creen que el libro original fue dividido en múltiples partes para proteger sus secretos. Fragmentos han aparecido en la Biblioteca Vaticana, catalogado como documento clasificado A7. Los archivos de la familia Medici en Florencia. Una colección privada en el castillo de Neuschwanstein. Supuestamente, en los sótanos del castillo de Windsor. Cada fragmento contiene conocimientos que van desde astronomía avanzada hasta fórmulas que parecen describir principios de física cuántica 1000 años antes de que la ciencia moderna los descubriera. Pero aquí viene la teoría que te va a dejar sin dormir. Algunos investigadores proponen que el libro de Merlín no era un grimorio de magia, sino un manual científico de una civilización perdida. Una civilización que alcanzó niveles de conocimiento que nosotros apenas estamos comenzando a comprender. ¿Es posible que Merlín fuera el último guardián de conocimientos de la mítica Atlántida? ¿O quizás de una civilización aún más antigua y avanzada? El libro perdido de Merlín sigue ahí fuera, esperando. Fragmentado, oculto, pero real.
Y con cada pista que encontramos, nos acercamos más a uno de los descubrimientos que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado y nuestro futuro. ¿Se atreverá alguien a reunir todos los fragmentos? ¿Y estaremos preparados para las consecuencias de lo que podríamos encontrar? La búsqueda continúa, y quién sabe, tal vez tú seas el próximo en encontrar una pista. Si esta historia te ha fascinado tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más misterios históricos que desafían todo lo que creíamos saber. Y déjame en los comentarios, ¿crees que el libro de Merlín realmente existe? Nos vemos en el próximo video. ¿Has escuchado sobre un ejército fantasma? 25 de octubre de 1415. Los campos de Agincourt, Francia, están a punto de ser testigos de una de las batallas más legendarias de la historia. Pero lo que ocurrió después de esa batalla, eso es algo que los libros de historia prefieren no mencionar. Porque lo que voy a contarte hoy no es solo la historia de una victoria militar imposible. Es la historia de un ejército que, según múltiples testimonios, nunca dejó realmente el campo de batalla. Un ejército que aún hoy, más de 600 años después, continúa marchando en las brumas del norte de Francia. Prepárate para conocer uno de los misterios más escalofriantes de la historia medieval, el ejército fantasma de Agincourt. Primero, contextualicemos lo imposible que fue la victoria de Agincourt. El rey Enrique V de Inglaterra se enfrentaba a un ejército francés que lo superaba 6-1. 6.000 ingleses contra 36.000 franceses. Era, por todos los cálculos militares, una masacre anunciada. Pero entonces ocurrió algo inexplicable: los arqueros ingleses, armados con sus legendarios arcos largos, no solo detuvieron a la caballería francesa, sino que la aniquilaron por completo. En menos de 3 horas, Francia había perdido a la flor y nata de su nobleza. Pero aquí viene el primer detalle perturbador: según las crónicas de la época, los arqueros ingleses dispararon más flechas de las que físicamente habían llevado al campo de batalla. ¿Cómo es esto posible? Los primeros testimonios extraños. Jean de Wavrin, cronista francés que presenció la batalla, escribió algo que durante siglos se consideró delirio de guerra: cuando la bruma se levantó al amanecer siguiente, vi a los arqueros ingleses aún en formación, como si la batalla continuara. Pero cuando me acerqué, no había nadie allí. Inicialmente se pensó que era trauma post-batalla. Pero entonces aparecieron más testimonios. Muchos más. Las apariciones comenzaron inmediatamente. Solo una semana después de la batalla, los campesinos locales reportaron avistamientos extraños: hombres en armadura inglesa marchando en formación perfecta a través de los campos, siempre al amanecer, siempre en completo silencio. El padre Marcel Dubois, párroco de la iglesia local, escribió en sus registros: los he visto con mis propios ojos. Marchan como si aún siguieran las órdenes del rey Enrique. Pero cuando intentas acercarte, se desvanecen como niebla matutina. La investigación de los templarios. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Los caballeros templarios, que oficialmente habían sido disueltos un siglo antes, enviaron una expedición secreta a Agincourt en 1416. Los documentos de esta misión, descubiertos en 1973 en los archivos secretos del Vaticano, revelan conclusiones perturbadoras. Según el informe templario, el ejército fantasma no eran simples apariciones. Tenían un propósito. Estaban guardando algo enterrado en el campo de batalla. Algo que los franceses habían escondido antes de la batalla y que los ingleses fantasmas ahora protegían eternamente. El misterio del tesoro perdido. Las investigaciones modernas han revelado que, efectivamente, algo fue enterrado en Agincourt antes de la batalla. Registros franceses de 1415 mencionan que el tesoro real de Francia, incluyendo artefactos de valor incalculable, fue escondido en el área para protegerlo de los invasores ingleses. Pero aquí viene lo más inquietante. Cada expedición que ha intentado encontrar este tesoro ha reportado encuentros con el ejército fantasma. Y no hablo de avistamientos vagos.
Hablo de soldados espectrales que físicamente bloquean el acceso a ciertas áreas del campo de batalla. Los testimonios modernos. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, el regimiento británico que ocupaba las trincheras cerca de Agincourt reportó algo extraordinario. En plena batalla contra los alemanes, vieron aparecer entre la niebla a arqueros medievales que disparaban contra las posiciones enemigas alemanas. El capitán James Morrison escribió en su diario: «Sé que nadie me creerá, pero vi a los muchachos de Enrique V luchando junto a nosotros. Sus flechas caían sobre las trincheras alemanas con precisión letal. Cuando terminó el ataque, habían desaparecido». La investigación del siglo XX. En 1965, el paranormal investigador francés Dr. Pierre Monnet estableció un campamento permanente en Agincourt para estudiar el fenómeno. Durante 3 años documentó más de 200 avistamientos del ejército fantasma. Sus cintas de audio captaron sonidos que no deberían existir: el silbido de flechas atravesando el aire, órdenes gritadas en inglés medieval, el sonido de armaduras chocando. Pero lo más perturbador de su investigación fue su conclusión final. Los soldados fantasmas no son ecos del pasado. Son guardianes activos que responden a amenazas reales en el presente. El incidente de 1998. El caso más documentado ocurrió en 1998. Un equipo de arqueólogos alemanes obtuvo permisos para excavar en busca del tesoro perdido. Utilizaron radar de penetración terrestre y localizaron una cámara subterránea grande a 6 metros de profundidad. Pero la noche antes de comenzar la excavación, el ejército fantasma apareció en plena formación de batalla alrededor del sitio. No eran figuras etéreas. Los detectores de movimiento se activaron. Las cámaras de seguridad los captaron. Y cuando el equipo intentó acceder al área por la mañana, encontraron que toda su maquinaria había sido sistemáticamente desmantelada. No destrozada. Desmantelada con precisión militar. La teoría más inquietante. Los expertos en fenómenos paranormales han propuesto una teoría que podría explicar todo. El ejército fantasma de Agincourt no son espíritus de soldados muertos. Son soldados que nunca murieron realmente. Según esta teoría, la batalla de Agincourt creó algún tipo de bucle temporal. Los soldados ingleses quedaron atrapados en un momento eterno de victoria, condenados a proteger para siempre lo que conquistaron ese día de octubre de 1415. El ejército fantasma de Agincourt sigue allí. Cada amanecer, marchan en formación perfecta. Cada invasor del territorio que protegen se encuentra con la resistencia sobrenatural de soldados que juran lealtad a un rey muerto hace 6 siglos. ¿Son guardianes de un tesoro? ¿Ecos de una batalla que nunca terminó? ¿O algo mucho más perturbador que desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte? Una cosa es segura: hay lugares en este mundo donde el pasado se niega a convertirse en historia, y Agincourt es uno de ellos. Si esta historia te ha puesto la piel de gallina como a mí, dale like al video y suscríbete para más misterios históricos que desafían la realidad. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal en sitios históricos? Cuéntamelo en los comentarios. El hombre de la máscara de hierro. Imagina pasar tu vida entera con el rostro oculto tras una máscara de hierro. Nunca poder mostrar tu verdadera identidad. Nunca poder hablar tu verdadero nombre. Vivir como un fantasma en vida, rodeado del más absoluto secreto. Esta no es ficción. Esta es la historia real del prisionero más misterioso de la historia de Francia. Un hombre tan peligroso que su simple rostro amenazaba la estabilidad de un reino entero. Un hombre cuya identidad ha sido el enigma más fascinante de los últimos 300 años. Hoy vamos a adentrarnos en el misterio del hombre de la máscara de hierro. Y te advierto desde ahora, lo que vamos a descubrir podría reescribir la historia de Francia para siempre. Porque después de 3 siglos de investigación, finalmente tenemos pistas que apuntan a una verdad tan explosiva que explica por qué este hombre tuvo que desaparecer de la historia, pero no del mundo. El nacimiento del misterio. Todo comenzó en 1669,
cuando un prisionero extraordinariamente especial fue transferido a la fortaleza de Pignerol. No era un prisionero común. Era custodiado por Benigne d'Auvergne de Saint-Mars, el carcelero más discreto y confiable del reino. Pero aquí viene el primer detalle que te va a erizar la piel: las órdenes del rey Luis XIV eran específicas hasta lo obsesivo. El prisionero debía llevar permanentemente un rostro cubierto de terciopelo negro, no de hierro, como se popularizó después. Si alguna vez mostraba su cara o revelaba su identidad, tanto él como quien lo viera serían ejecutados inmediatamente. ¿Qué rostro podía ser tan peligroso? Los traslados misteriosos. Durante 34 años, el prisionero fue trasladado de fortaleza en fortaleza, siempre bajo la custodia personal de Saint-Mars. Pignerol, Exilles, Sainte-Marguerite y finalmente la Bastilla. En cada traslado, las mismas precauciones extremas. En cada ubicación, el mismo aislamiento total. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante: los registros financieros de cada prisión muestran que el prisionero recibía un trato de alta nobleza. Sus comidas eran preparadas por chefs personales. Su celda estaba amueblada con lujos propios de un palacio. Se le permitía leer, escribir y recibir visitas de sacerdotes de alto rango. Este no era un castigo. Era una custodia. Estaban protegiendo a alguien tanto como lo estaban ocultando. Las pistas en los archivos. En 1890, los archivos secretos franceses revelaron correspondencia entre Saint-Mars y el ministro Louvois. Una carta de 1681 es particularmente reveladora: el prisionero debe ser tratado con el respeto debido a su sangre, pero nunca debe conocer la verdad sobre su condición. Su existencia debe permanecer en el limbo entre la vida y la muerte. ¿Sangre? ¿Qué sangre merecía tal respeto y tal secreto? La teoría del hermano gemelo. La teoría más popular, popularizada por Voltaire y Alexandre Dumas, sugiere que el prisionero era el hermano gemelo mayor de Luis XIV. Según esta hipótesis, habría nacido unos minutos antes que el futuro rey Sol, convirtiéndolo en el verdadero heredero al trono. Los registros del nacimiento de Luis XIV muestran anomalías. Ana de Austria, su madre, estuvo en trabajo de parto durante más de 20 horas. Tiempo más que suficiente para que nacieran gemelos. Y existe un documento cifrado en los archivos del Vaticano que menciona el hijo secreto que debe permanecer en las sombras para el bien del reino. Pero aquí viene el detalle más escalofriante: en 1703, cuando murió el prisionero en la Bastilla, su rostro fue inmediatamente desfigurado con ácido antes del entierro. ¿Por qué? ¿Qué similitudes no querían que nadie viera nunca? La teoría más perturbadora. Pero hay una teoría aún más inquietante, basada en documentos descubiertos en 1998 en los archivos privados de la familia de este. Según estos documentos, el hombre de la máscara de hierro no era francés en absoluto. Era Ercole Mattioli, un diplomático italiano que conocía un secreto tan explosivo sobre Luis XIV que su revelación habría desencadenado una guerra europea. ¿Qué secreto? Los documentos sugieren que Luis XIV había acordado secretamente vender territorios franceses a potencias extranjeras a cambio de apoyo militar. Si esto fuera cierto, el rey Sol no solo habría sido visto como traidor, sino que habría perdido inmediatamente su trono. Los testimonios de los testigos. Los pocos testimonios de quienes vieron al prisionero coinciden en detalles escalofriantes. El médico de la Bastilla escribió: su estatura y porte eran nobles. Sus manos, sin callos de trabajo. Su voz, educada y refinada. Todo en él gritaba alta cuna. Pero el testimonio más perturbador viene del padre Griffet, confesor de la Bastilla. Cuando le daba la comunión, veía sus ojos a través de la máscara. Eran ojos que habían visto el poder. Ojos que conocían secretos que podrían tumbar reinos. El descubrimiento de 2015. En 2015, durante renovaciones en la Bastilla, se descubrió un compartimento secreto en lo que fue la celda del prisionero. Dentro, un mensaje grabado en la piedra con las iniciales E.M.
Y una fecha, 1703, la verdad morirá conmigo, pero la sangre permanece. Eustache Dauger. Ercole Mattioli. ¿O algo completamente diferente? La conexión moderna. Pero aquí viene lo más impactante. Análisis de ADN realizados en 2018 en restos encontrados en el cementerio donde supuestamente fue enterrado el prisionero mostraron marcadores genéticos consistentes con la línea real francesa. No solo eso, sino que los huesos mostraban evidencias de haber vivido en cautiverio durante décadas. Alguien de sangre real vivió y murió como prisionero. Alguien cuya existencia amenazaba el orden establecido. Alguien que tuvo que ser borrado de la historia, pero no del mundo. La verdad más inquietante. La evidencia apunta a una conclusión aterradora. El hombre de la máscara de hierro sabía algo que podría haber cambiado el curso de la historia europea. Y ese conocimiento era tan peligroso que preferían mantenerlo vivo y oculto antes que arriesgarse a que muriera y el secreto saliera a la luz de alguna manera. Durante 34 años, Francia mantuvo vivo a un hombre cuya simple existencia amenazaba el reino. ¿Qué sabía? ¿Qué había visto? ¿Qué secreto llevó consigo a la tumba? El hombre de la máscara de hierro se llevó su secreto a la tumba. Pero los secretos tienen una manera extraña de sobrevivir a quienes los guardan. En documentos ocultos. En testimonios susurrados. En evidencias que esperan pacientemente a ser descubiertas. Tal vez algún día encontremos la respuesta final. Tal vez descubramos que verdad era tan peligrosa que un hombre tuvo que vivir y morir como un fantasma. Hasta entonces, el misterio permanece. Y con él, la fascinante posibilidad de que la historia que conocemos no sea toda la historia que existió. Si este misterio te ha fascinado tanto como a mí, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más enigmas históricos que desafían todo lo que creemos saber. ¿Cuál crees que era el verdadero secreto del hombre de la máscara de hierro? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo misterio.